Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les tengo preparada, quiero saber desde dónde nos acompañan hoy. ¿Están en el trabajo, en casa, de camino a algún sitio? Déjenme un saludo en los comentarios y cuéntenme. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten de esta historia. Mateo creía que tenía la vida resuelta. A sus 29 años, recién llegado a Madrid desde la vibrante y caótica Ciudad de México, se pavoneaba con la seguridad innata de quien sabe que es atractivo y tiene el mundo a sus pies. Alto, de piel bronceada por el sol incesante de su tierra natal, con una barba perfectamente recortada que enmarcaba una mandíbula cincelada y unos ojos oscuros que solían derretir a cualquiera que se cruzara en su camino, Mateo era la encarnación del macho moderno, seguro de sí mismo hasta la exasperación. Impecable en su vestir con ropa de marca que gritaba éxito, con un aire de superioridad apenas disimulado y una sonrisa que podía ser tan deslumbrante como distante. Había llegado a Madrid para ocupar un puesto de alto nivel en una prestigiosa empresa de tecnología, convencido de que su encanto, su inteligencia aguda y su arrogancia calculada le abrirían todas las puertas de la capital española. Lo que no sabía es que la vida, a veces, tiene sus propias reglas para jugar, y que su partida de ajedrez particular estaba a punto de volcarse. Su primera semana en Madrid fue un desastre glorioso y humillante a partes iguales. Las fotos de los pisos en las webs de alquiler, tan cuidadosamente seleccionadas y retocadas, habían resultado ser engañosas, por decirlo menos. Lo que se veía espacioso, luminoso y moderno en pantalla, se transformaba en la realidad en una madriguera oscura, con humedades sospechosas, vecinos ruidosos que parecían vivir en una fiesta constante y una cocina que parecía sacada directamente de una película de terror de bajo presupuesto. Mateo, que en México vivía en un penthouse de diseño con vistas panorámicas a la inmensidad de la ciudad, se sentía asfixiado en esos cubículos. ¿Pero qué porquería es esta?, mascullaba en voz alta, mirando con repulsión el grifo que goteaba sin cesar en el cuarto de baño de un supuesto apartamento de lujo situado en un barrio alejado del vibrante centro que tanto anhelaba. Había contactado con varias agencias inmobiliarias, pero sus requisitos, piso céntrico, luminoso, moderno, con gimnasio cercano para mantener su figura escultural, y por supuesto, libre de vecinos ruidosos y de cualquier atisbo de pobreza, parecían rebasar el presupuesto que, aunque generoso por su nuevo sueldo, no era ilimitado en una ciudad tan codiciada y con un mercado inmobiliario tan competitivo como Madrid. Además, su acento marcadamente mexicano, su tendencia a tutear a todo el mundo con una condescendencia implícita y su actitud de dime qué tienes para ofrecerme. Por favor, que mi tiempo es oro no jugaban precisamente a su favor. Algunas agentes inmobiliarias lo miraban con una mezcla de diversión apenas contenida y una exasperación que no se molestaban en disimular. Él, Mateo, que nunca había rogado por nada en su vida, que estaba acostumbrado a que las cosas se le dieran sin esfuerzo, se encontraba ahora suplicando por un techo decente. La frustración lo estaba carcomiendo, royendo su preciosa capa de autoconfianza. Su fachada de fresón y antipático empezaba a resquebrajarse peligrosamente, amenazando con revelar la vulnerabilidad que tanto se esforzaba en ocultar. Una tarde, después de visitar un enésimo piso diminuto, deprimente y con un olor a humedad que le revolvió el estómago, y de discutir acaloradamente por teléfono con una agente inmobiliaria que, con un tono irritantemente condescendiente, le dijo que quizás debería bajar sus expectativas. Joven, Madrid es así. Mateo se sentó en un banco de la majestuosa Plaza Mayor, la cabeza entre las manos. El bullicio incesante de la gente, las risas contagiosas de los niños, el sonido de los artistas callejeros que tocaban flamenco y la conversación animada de los turistas, todo se mezclaba en una cacofonía ensordecedora que, lejos de consolarlo, amplificaba su desesperación y su sentimiento de aislamiento. Se sentía solo, ridículamente solo, en una ciudad gigante que parecía no quererlo, que lo rechazaba con cada puerta cerrada. Una sombra se cernió sobre él, interrumpiendo su lúgubre monólogo interno. Levantó la vista, irritado, dispuesto a despachar a quienquiera que osara interrumpir su momento de autocompasión y miseria.
Frente a él, había un hombre. No era alto, pero tenía una presencia amable y un aire de calma que contrastaba drásticamente con su propio torbellino interior. Su pelo era castaño claro, con algunas canas plateadas en las sienes que le daban un aspecto distinguido y una pizca de sabiduría, y sus ojos, de un color miel cálido y penetrante, lo miraban con una genuina preocupación que descolocó a Mateo. Llevaba una camisa informal de lino azul claro y una bandolera de tela que le colgaba holgadamente del hombro. ¿Estás bien?, preguntó el hombre. Su voz era suave, aterciopelada y con un ligero acento madrileño que a Mateo le resultó inesperadamente agradable. Te veo un poco abatido. ¿Necesitas ayuda? Mateo, el gran Mateo, que siempre tenía una respuesta ingeniosa y cortante para todo, iba a soltar una de sus frases lapidarias, algo como no es de su incumbencia, gracias o estoy perfectamente, gracias, solo disfruto de la arquitectura. Pero algo en la mirada de ese hombre, esa sincera, desinteresada preocupación, lo desarmó por completo. De repente, la fachada de macho indomable, de hombre que no necesitaba a nadie, se sintió pesada, innecesaria, una carga ridícula. Y estaba tan desesperado, tan al límite. No, admitió Mateo, para su propia sorpresa, la palabra saliendo de su boca con una sinceridad brutal, su voz sonando un poco más ronca de lo habitual, casi infantil. No estoy bien. Llevo una semana buscando piso en esta ciudad y esto es un infierno. No encuentro nada decente. Todo es una estafa o una posilga. Y estoy harto. Harto de todo. La queja salió con una amargura y una vulnerabilidad que apenas reconoció como suya. El hombre sonrió, una sonrisa cálida que le iluminó el rostro y le hizo parecer aún más accesible. Ah, la búsqueda de piso en Madrid. Una aventura épica, ¿verdad? Soy Raúl, por cierto. Le extendió una mano, abierta y sincera. Mateo la estrechó. La mano de Raúl era suave, pero firme, con la calidez de quien trabaja con las manos. Mateo, dijo, sintiendo un leve cosquilleo al contacto. Bueno, Mateo, continuó Raúl, sentándose a su lado en el banco de piedra, su cercanía era tranquilizadora. No parece que estés disfrutando mucho de la aventura. ¿Qué buscas exactamente? Quizás pueda echarte una mano. Trabajo en una pequeña inmobiliaria por la zona, pero me gusta ayudar a la gente, más allá de la comisión. A veces, las personas necesitan más que un contrato. Sus ojos miel lo miraban con una curiosidad amistosa, sin juzgarlo. Mateo desconfió un poco. Una inmobiliaria, otra más que va a ofrecerme una posilga de 40 metros cuadrados a precio de oro, o un ático con vistas a un muro. El sarcasmo, su arma habitual, salió a la luz. Raúl rió, un sonido agradable y cristalino que a Mateo le pareció música. No, no te voy a ofrecer nada ahora mismo, Mateo, relájate. Pero puedo darte algunos consejos. Quizás conozco algo que no está en el mercado. A veces, las mejores oportunidades no se anuncian, se encuentran a través de contactos. Soy de los que cree en el boca a boca. Se encogió de hombros con una sencillez desarmante. O quizás solo necesitas un buen café y desahogarte. Dime, ¿qué es lo que te trae de cabeza? Cuéntame tu cruzada. Y Mateo, para su propia sorpresa, empezó a hablar. Le contó todo, sin filtros, su llegada a Madrid con grandes expectativas, el brutal chasco con los pisos que había visitado, la frustración creciente con las agencias que lo trataban como un número, su sensación abrumadora de no encajar en una ciudad que creía que lo recibiría con los brazos abiertos. Raúl escuchaba atentamente, con una paciencia infinita, sin interrumpir, sin juzgar, solo asintiendo de vez en cuando con la cabeza, sus ojos fijos en los de Mateo. La calidez de su presencia, la serenidad que emanaba, era un bálsamo para el alma agotada y herida de Mateo. Entiendo perfectamente, dijo Raúl cuando Mateo terminó, sintiéndose un poco avergonzado por su propio monólogo dramático. Es normal frustrarse, Mateo.
Madrid es una ciudad maravillosa, sí, pero también muy exigente. Especialmente con la vivienda, es una jungla. Pero no te rindas, por favor. Hay cosas buenas, te lo aseguro. Solo hay que saber dónde buscar y tener un poco de paciencia. Pasaron casi una hora hablando en ese banco de la Plaza Mayor, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja los edificios históricos. Raúl le dio algunos nombres de barrios menos conocidos pero con encanto, le aconsejó sobre cómo negociar con los propietarios, qué señales de alarma buscar en los contratos y qué evitar a toda costa. Su voz era tranquila, su presencia reconfortante, un ancla en medio de la tormenta emocional de Mateo. Mateo se dio cuenta de lo bien que se sentía al lado de ese hombre. Había una calidez en Raúl, una amabilidad genuina que era un antídoto perfecto para la dureza con la que Mateo solía enfrentarse al mundo, la coraza que se había construido a lo largo de los años. Al final de la conversación, Raúl le ofreció su tarjeta. Mira, aquí tienes mi número personal. Mañana tengo un día libre. Aprovecho para hacer recados y desconectar. Si quieres, dame una lista más detallada de lo que buscas, con todo lujo de detalles, y yo puedo preguntar por algunos contactos que tengo. No te garantizo nada, Mateo, soy honesto, pero lo intentaré con gusto. Y si no sale lo del piso, al menos te habré ahorrado el tiempo de visitar más decepciones y sentirte peor. Mateo tomó la tarjeta. Era sencilla, de papel reciclado, con solo el nombre de la inmobiliaria en letra pequeña y el nombre y teléfono de Raúl en un diseño minimalista. Sin florituras, sin logotipos ostentosos, sin pretensiones. Justo lo contrario a lo que él solía diseñar, todo pulcro y llamativo. Miró a Raúl. Gracias. De verdad. No tienes por qué hacer esto. No te debo nada. Raúl le guiñó un ojo, una expresión que hizo que el corazón de Mateo diera un vuelco. Me gusta ayudar, Mateo. Y me ha caído bien la forma en que te has desahogado. A veces, uno solo necesita que lo escuchen, ¿verdad? No todo tiene que ser un negocio. Se levantó, estirándose ligeramente. Bueno, tengo que irme. Pero escríbeme esa lista. Y no te preocupes, Mateo. Algo encontraremos. Madrid siempre tiene un lugar para todos. Se despidió con una sonrisa que le llegaba a los ojos y se fue, perdiéndose entre la multitud, dejando tras de sí un halo de tranquilidad. Mateo se quedó solo en el banco, la tarjeta de Raúl en la mano, sintiendo su peso. Por primera vez en días, sintió un rayo de esperanza. Y algo más. Una extraña sensación de atracción, no solo por la ayuda desinteresada ofrecida, sino por la persona que la ofrecía. Raúl no era su tipo habitual. No era el macho alfa con el que solía salir, el que le desafiaba, ni el intelectual que hablaba de arte contemporáneo o de la última startup. Era, bueno, sencillo, amable. Y eso, sorprendentemente, le resultaba irresistible, como un imán al que no podía oponerse. La barrera de macho fresón que solía levantar ante los hombres demasiado buenos parecía haberse desvanecido ante Raúl. Al día siguiente, Mateo le envió a Raúl una lista detallada de sus deseos, un poco avergonzado por lo exigente que era y por cómo había volcado todas sus frustraciones en la descripción. Raúl respondió rápidamente. Recibido. Me pongo a ello. El día es largo. Paciencia, que la buena casa requiere tiempo. ¿Te apetece tomar algo esta tarde? Quizás en Malasaña. Para que veas otro ambiente, uno con más personalidad. Mateo se sorprendió. ¿Una cita? ¿O solo una quedada amistosa para seguir hablando de pisos? Decidió no pensar demasiado, dejar que las cosas fluyeran, algo muy inusual en él. La verdad era que ansiaba ver a Raúl de nuevo, por la razón que fuera. Esa tarde, pasearon por Malasaña, un barrio vibrante, bohemio y lleno de vida. Raúl le mostró tiendas de vinilos de segunda mano con joyas escondidas, librerías escondidas en callejones estrechos, bares con historia donde se había forjado la movida madrileña. Hablaban de todo, de música, de cine,
de la vida en Madrid, de sus sueños más íntimos y de sus miedos más profundos. Raúl le contó sobre su pasión por la fotografía analógica, sobre su trabajo en la inmobiliaria, que para él no era solo un negocio, sino una forma de conectar a las personas con sus hogares, de encontrarles un refugio. Mateo, por su parte, se encontró revelando aspectos de sí mismo que rara vez compartía con nadie. Su amor por la cocina mexicana tradicional de su abuela, la presión asfixiante de las expectativas familiares, la soledad que a veces sentía a pesar de su éxito profesional y su vida social. Con Raúl, la fachada de fresón se desdibujaba, dando paso a un Mateo más vulnerable, más humano, un Mateo que él mismo apenas reconocía. Hubo un momento, mientras estaban sentados en una pequeña plaza, viendo a la gente pasar, a los niños jugar y a los músicos callejeros actuar, en que Raúl le miró con esos ojos miel que parecían ver directamente en su alma. «Sabes, Mateo», dijo Raúl, su voz suave, casi un susurro. «Detrás de esa armadura brillante y perfecta que te pones, eres una persona muy interesante. Y muy sensible. No dejes que eso te defina». Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Nadie le había dicho eso antes. Nadie había visto a través de su cuidadosa construcción, a través de sus defensas. Se sintió expuesto, desnudo emocionalmente, pero extrañamente aliviado, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. «Todos tenemos nuestras armaduras, supongo», murmuró, esquivando la mirada de Raúl, intentando recuperar un poco de su compostura. Raúl sonrió, una sonrisa compasiva. «Sí, pero algunas son más brillantes que otras. Y a veces, esconden un corazón que late muy fuerte. Demasiado fuerte para esconderlo siempre». Esa noche, cuando Raúl lo acompañó de vuelta a su Airbnb temporal, un pequeño apartamento impersonal que aún no sentía como suyo, el aire entre ellos estaba cargado de una tensión diferente, una atracción palpable que zumbaba a su alrededor. Se detuvieron en el portal del edificio antiguo, las palabras flotando sin ser pronunciadas, la expectativa llenando el espacio. «Bueno», dijo Raúl, rompiendo el silencio con un suspiro. «Mañana sigo buscando. Tengo un par de citas con propietarios. Te prometo que encontraremos algo perfecto para ti. Con ese presupuesto, seguro que sí». Mateo asintió, su garganta apretada por las emociones. «Gracias, Raúl. De verdad, no sé qué haría sin ti. Has sido un ángel caído del cielo». Raúl le miró, y en sus ojos había una chispa de algo más que amistad. Lentamente, alzó una mano y acarició suavemente la mejilla de Mateo, su pulgar rozando su barba. El roce fue eléctrico, una corriente que recorrió el cuerpo de Mateo. Mateo cerró los ojos, sintiendo la suavidad de los dedos de Raúl, el calor de su piel, el anhelo que se acumulaba en su pecho. «Quizás», susurró Raúl, su voz apenas audible, un aliento cálido contra los labios de Mateo. «Quizás no tengas que hacerlo». Y entonces, se inclinó y lo besó. El beso fue tierno, suave, como un suspiro largo y anhelante. Los labios de Raúl eran cálidos, invitantes, sabían a café y a promesa. No fue un beso de pasión desbordada, de fuego y furia, sino de conexión profunda, de comprensión tácita, de una belleza silenciosa que hizo que a Mateo se le anudaran las entrañas. Era un beso que le decía que lo veía, que lo entendía, más allá de la máscara de macho fresón, del hombre imponente que mostraba al mundo. Mateo respondió con todo su ser, sus labios moviéndose con los de Raúl en un compás perfecto, sintiendo una oleada de emociones que lo abrumaban. Alivio, ternura, una profunda añoranza por algo que no sabía que le faltaba. Era la primera vez en mucho tiempo que un beso le sabía a hogar, a pertenencia. Cuando se separaron, la respiración de ambos era agitada, el aire vibraba a su alrededor. Mateo abrió los ojos lentamente. Raúl lo miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de afecto profundo y una leve sorpresa, como si él mismo se sorprendiera de la intensidad de lo que había sucedido. «Vaya», dijo Raúl,
su voz ronca, apenas un murmullo. Eso, no lo esperaba. Mateo, con el corazón galopando salvajemente, no pudo evitar una sonrisa genuina y vulnerable. Yo tampoco. Se sentía expuesto, desnudo emocionalmente, pero también, increíblemente vivo, y más real que nunca. Pero entonces, la dureza de Mateo, su vieja armadura construida con años de disciplina y una necesidad de control, comenzó a levantarse, como un muro invisible. Ese beso, esa intimidad tan profunda, era demasiado rápido, demasiado real para él. No estaba preparado para eso. Él era el macho, el que controlaba siempre las situaciones, el que iba de flor en flor sin atarse, el que manejaba las riendas de su propia vida y de sus relaciones. ¿Enamorarse de un agente inmobiliario amable, sencillo y con un corazón tan grande? Ridículo. Peligroso. Raúl, dijo Mateo, su voz sonando más fría y distante de lo que pretendía, una traición a sus propios sentimientos. Esto, no sé. Quizás ha sido un error. Estoy recién llegado, estoy estresado por lo del piso, por el trabajo nuevo. No quiero complicar las cosas. No estoy listo para esto. Se apartó un paso de Raúl, marcando una distancia física que reflejaba la emocional. La sonrisa de Raúl se desvaneció lentamente, como una vela que se apaga. Una sombra de dolor cruzó sus ojos miel, una expresión que a Mateo le desgarró el alma. Entiendo, dijo Raúl, su voz bajando un tono, con un aire de resignación que le partió el alma. No te preocupes, Mateo. Lo entiendo perfectamente. No voy a forzar nada. Se encogió de hombros, con una tristeza que no podía disimular. Bueno, entonces, me voy. Mañana te llamo si hay novedades del piso. Buenas noches, Mateo. Y sin esperar una respuesta, sin una mirada atrás, Raúl se dio la vuelta y se fue, perdiéndose rápidamente en la oscuridad de la calle, dejando a Mateo solo en el umbral, con el corazón encogido. Mateo se quedó de pie en el portal, el eco de sus propias palabras resonando en sus oídos, palabras que se sentían como dagas clavadas en su propia alma. ¿Qué había hecho?, se preguntó con una agonía silenciosa. La familiar sensación de soledad, esa compañera que creía haber ahuyentado con la llegada de Raúl, volvió con una fuerza punzante, multiplicada por 100. Había rechazado la calidez, la conexión más profunda que había sentido en años, por miedo. Miedo a la vulnerabilidad, miedo a no ser el macho fuerte e invulnerable que creía que tenía que ser para el mundo, para sí mismo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Mateo. Raúl siguió mandándole opciones de pisos por correo electrónico, y cada mañana, su mensaje llegaba puntual, profesional, sin una pizca de la calidez o la informalidad que habían compartido. Cuando por fin encontraron un piso que encajaba con los requisitos de Mateo, un hermoso apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca, moderno, luminoso y con todas las comodidades que deseaba, Raúl se comportó de forma impecable, pero distante. Todo el proceso fue puramente profesional, una transacción fría y sin emoción. Mateo, a pesar de tener por fin el piso de sus sueños, sentía un vacío en el pecho, una punzada constante de arrepentimiento. El piso perfecto no era nada sin la persona con la que quería compartirlo. La noche que firmó el contrato de alquiler, en la oficina de la inmobiliaria, Raúl le entregó las llaves. Sus dedos se rozaron por un instante, y Mateo sintió una chispa, pero Raúl retiró la mano rápidamente. Listo, Mateo. Felicidades por tu nuevo hogar. Espero que seas muy feliz en él. Su sonrisa era educada, profesional, pero no llegaba a los ojos, que permanecían velados por una tristeza apenas perceptible. Gracias, Raúl, dijo Mateo, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. De verdad, no sé cómo agradecértelo. Has sido de gran ayuda. Raúl asintió con la cabeza, su expresión aún distante. No hay de qué. Es mi trabajo. Y se dio la vuelta para irse,
su silueta alejándose lentamente por el pasillo. Mateo no pudo soportarlo. El orgullo, la fachada de macho, la armadura que tanto se había esforzado en construir, todo se desmoronó en ese instante. La imagen de Raúl alejándose, la idea de perder esa conexión para siempre, de que Raúl se llevara su calidez y su luz de su vida, era insoportable, un dolor físico. «Raúl, espera», gritó Mateo, su voz resonando desesperada en el pasillo vacío de la inmobiliaria, un eco de su corazón roto. Raúl se detuvo y se giró, con una expresión de sorpresa mezclada con cautela. Mateo corrió hacia él, el aliento jadeando. «Lo siento», dijo, su voz quebrada por las lágrimas y la emoción. «Lo siento muchísimo. Fui un idiota. Un estúpido. No quería decir eso. Tengo miedo. Soy un cobarde. Siempre he tenido miedo de dejarme llevar. Pero tú me gustas. Mucho. Me gustas de una forma que nadie me ha gustado antes. De una forma que nunca imaginé. Por favor, no te vayas. No así. No me dejes solo». Sus ojos, que siempre había usado para intimidar y para mostrar su fuerza, ahora estaban llenos de lágrimas, suplicantes, vulnerables. Era un Mateo que nunca nadie había visto, ni siquiera él mismo. Raúl lo miró, y por un momento, la expresión de sorpresa dio paso a algo más suave, a una ternura que derritió a Mateo. Levantó una mano y, de nuevo, acarició la mejilla de Mateo, esta vez con una delicadeza y una ternura infinitas, sus dedos limpiando las lágrimas que corrían por su rostro. «Mateo», susurró, su voz dulce como la miel, llenando el vacío en el pecho de Mateo. «No eres un cobarde. Eres un hombre que se protege. Y eso no está mal. Todos lo hacemos a nuestra manera». Mateo sollozó, asintiendo. «Pero no quiero protegerme de ti. No quiero que haya muros entre nosotros. Quiero que te quedes. Quiero aprender a no tener miedo contigo». Raúl sonrió, una sonrisa triste pero llena de afecto y comprensión. «Ya estoy aquí, Mateo. Siempre estuve aquí. Solo tienes que abrir los ojos y dejarme entrar». Y entonces, se inclinó y lo besó de nuevo. Esta vez, el beso fue diferente. No fue tierno y suave como el primero, sino lleno de pasión contenida que se liberaba, de emoción desbordante que se desbordaba. Los labios de Raúl se movieron con una seguridad y una urgencia que invitaba a Mateo a rendirse, a dejar caer todas sus defensas, a abandonar el control. Y Mateo lo hizo. Abrazó a Raúl con una fuerza desesperada, sus manos aferrándose a su espalda, sus cuerpos finalmente unidos en un abrazo que prometía todo lo que Mateo había estado buscando sin saberlo: hogar, amor, aceptación. El beso se hizo más profundo, más urgente, una danza de lenguas, un intercambio de alientos, un estallido de sensaciones que lo consumieron. Era un beso de reconciliación, de esperanza, de un amor que se atrevía a ser real. Cuando se separaron, ambos estaban temblando, la respiración entrecortada. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo, pero eran lágrimas de alivio, de felicidad, de la liberación de una carga. Raúl las limpió suavemente con sus pulgares, sus ojos fijos en los de Mateo. «Dios, Raúl», susurró Mateo, mirándolo a los ojos, su voz llena de asombro y adoración. Te quiero mucho, te quiero más de lo que jamás imaginé». Raúl sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro, una sonrisa que prometía un futuro. «Y yo a ti, Mateo. Más de lo que crees. Mucho más. Desde el primer día en la Plaza Mayor». Los días que siguieron fueron como un sueño del que Mateo no quería despertar. Se instaló en su nuevo piso, que de repente se sentía como un verdadero hogar, no solo por su belleza y las comodidades, sino porque era un lugar donde podía compartir la vida con Raúl. Pasaban las tardes juntos, explorando rincones escondidos de Madrid, cocinando juntos recetas mexicanas que Mateo le enseñaba, y hablando hasta altas horas de la noche de sus sueños, sus miedos y todo lo que les unía.
Raúl le enseñó a Mateo a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, a dejar de lado la prisa y la ambición desmedida, a valorar la autenticidad y la conexión humana. Mateo, por su parte, le mostraba a Raúl el lado más vibrante y atrevido de sí mismo, su humor irreverente, su pasión por el arte y la vida, su alma mexicana. La fachada de macho fresón de Mateo se había desvanecido casi por completo, derretida por la calidez y el amor de Raúl. Con Raúl, era simplemente Mateo, vulnerable, apasionado, a veces un poco inseguro, pero profundamente enamorado. Se sentía libre de ser él mismo, sin armaduras, sin pretensiones, sin la necesidad de impresionar a nadie. La vida, que le había jugado una mala pasada al principio, con esa búsqueda de piso frustrante, le había regalado lo más inesperado y hermoso: un amor sincero con un hombre amable, de buen corazón y que lo veía de verdad. Un mes después de haberse mudado, estaban cenando en su nuevo apartamento, con las luces de Madrid brillando a través de los grandes ventanales. La mesa estaba llena de comida mexicana que Mateo había cocinado con esmero, y el ambiente era de pura felicidad y complicidad. Raúl reía a carcajadas, encantado con una anécdota que Mateo le contaba sobre un cliente que le había pedido un logo con forma de unicornio bailando. «No puedo creer lo feliz que soy», dijo Mateo, apoyando la cabeza en el hombro de Raúl, sintiendo la paz que le brindaba su cercanía. Es como si, por fin, todo encajara. Como si este fuera el lugar donde siempre debí estar. Raúl le besó suavemente el pelo. «Lo mismo digo, mi amor. A veces, la felicidad está donde menos te lo esperas, ¿verdad? Y a veces, tienes que dejar de buscarla para encontrarla». En ese momento, el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa, rompiendo la burbuja de intimidad. Era una llamada de un número desconocido, con prefijo de México. Mateo frunció el ceño. No esperaba ninguna llamada de allí a esas horas, y mucho menos de un número que no tenía guardado. Era su familia, seguramente, pero no solían llamar tan tarde, a menos que fuera urgente. «¿Quién será?», murmuró, cogiendo el teléfono con una pizca de inquietud. Miró a Raúl con una ceja levantada. «No sé. Es un número que no tengo guardado». Deslizó el dedo para contestar. «Hola, ¿sí?». La voz al otro lado de la línea era agitada, con un tono de urgencia y pánico que hizo que el corazón de Mateo se encogiera dolorosamente en el pecho. Aunque la voz le era familiar, lo que decía no lo era en absoluto, ni el tono. «Mateo, soy tu tía Gloria», dijo la voz, casi sin aliento, con un temblor que Mateo no le conocía. «Necesitas venir. Ahora mismo. Tu padre, hubo un accidente. Es grave». La sonrisa de Mateo se borró por completo. Su rostro se puso blanco, la sangre le abandonó el cuerpo, dejándolo helado. Su mano tembló violentamente, casi soltando el teléfono, que se le escurría entre los dedos. La frase «es grave» se clavó en su mente como una estaca afilada, taladrándole el cerebro. «¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué accidente?», logró articular, su voz apenas un susurro inaudible, el shock paralizándolo. Miró a Raúl, quien lo observaba con una expresión de preocupación creciente, captando al instante que algo terrible estaba sucediendo. La tía Gloria continuó, su voz temblorosa, dando detalles atropellados de lo que había ocurrido. Un choque en la carretera, la ambulancia, el hospital, la incertidumbre. Mateo escuchaba, pero las palabras se mezclaban, se disolvían en una niebla densa de shock, pánico y miedo existencial. Su padre. Su fuerte, inquebrantable padre. El pilar de su familia. Colgó el teléfono, su mano aún temblaba incontrolablemente. Sus ojos, llenos de un miedo que Raúl nunca le había visto, de una vulnerabilidad que no había mostrado ni en sus peores momentos, se encontraron con los suyos. «¿Qué pasa, amor?», preguntó Raúl, su voz suave, con una preocupación inmensa, mientras se acercaba a él y le tomaba las manos temblorosas. Mateo no pudo hablar de inmediato. El mundo que había construido con tanto cuidado en Madrid,
la felicidad recién encontrada, el hogar, el amor, todo se tambaleaba y amenazaba con desmoronarse. Es mi padre, dijo Mateo, su voz quebrada por el dolor y la incredulidad, las lágrimas volviendo a sus ojos, pero esta vez eran de terror puro. Ha tenido un accidente. Dicen que es grave. Muy grave. Sus ojos se llenaron de pánico absoluto. El amor, la calma, la felicidad de Madrid. Todo se desvaneció ante la repentina oscuridad que acababa de invadir su vida. Tendría que irse. Pero, ¿a dónde? ¿Qué significaba esto para él y para Raúl? ¿Para su futuro juntos? La historia de su amor, tan hermosa y floreciente, acababa de enfrentarse a una prueba inesperada, con un futuro incierto y doloroso que se cernía sobre ellos, un abismo desconocido que se abría a sus pies. El teléfono seguía en su mano, frío y pesado, como el presagio de lo que estaba por venir, dejando en el aire la pregunta de si su amor, tan frágil y recién nacido, sobreviviría a la tormenta que se avecinaba.